El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Shalom amigos, les habla Joseph, director de Jaim, y usted está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted de parte del Ministerio de Jaim, el Ministerio de Amor a la Vida, el árbol que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno que enseñamos las raíces de la fe judeocristiana, aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y como de costumbre estamos todos los domingos en PAB 550, aquí compartiendo con ustedes la riqueza y los tesoros que encontramos en las Sagradas Escrituras cuando regresamos a sus fuentes y buscamos entenderlas a la luz de aquellos que fueron sus autores y fueron inspirados por Dios a escribirla. Es un honor poder estar con ustedes, compartir estas ideas, compartir este pensamiento y ser parte de este proceso de restauración de sus fuentes. Una de las cosas más importantes que está pasando en este tiempo presente es que las personas tienen hambre y sed por la palabra del Eterno. Están cansados de los discursos filosóficos, de los discursos motivacionales, de los discursos de pensamiento positivo, que son verdaderamente, tocan la emoción del humano, pero no transforman la vida. Parece mucho a ese jinete que aparece en el libro de Revelaciones, que está montado en un caballo con un arco, pero no tiene flecha. Y esto es bien interesante porque ese jinete del caballo blanco que aparece en Revelaciones tiene un significado muy importante cuando estudias la escritura de sus fuentes. La palabra Torah, que nosotros traducimos como ley, realmente la palabra significa instrucción, y dentro de la instrucción obviamente hay leyes, pero hay otras ordenanzas, otro tipo de transmisión. Y la palabra instrucción viene de la raíz que significa dar en el blanco. Es como apuntar con un arco y una flecha, y cuando lo sueltas el arco, esa flecha cae en el punto que debería caer porque estaba apuntando hacia ese lugar. Esa es la idea detrás de la instrucción, esa es la intención de la Torah del Eterno, ayudarnos a nosotros a dar en el blanco. Eso no significa que no vamos a errar, porque mientras esté la inclinación al mal, la concupiscencia de la carne, en el lenguaje de Pablo, en nuestras vidas siempre estamos propensos a cometer errores, y por eso el Eterno puso un sistema de expiación donde la perfecta expiación la conseguimos a través del mérito y la muerte de nuestro justo Mesías Yeshua. Pero el concepto de Torah, que gira alrededor de esta idea de dar en el blanco, cuando tienes esa definición en tu mente, entiendes que la Torah te ayuda a apuntar hacia una dirección y dar en el blanco sin fallar. Eso es importante porque entonces cuando vamos al libro de Revelaciones y encontramos a este jinete montado en un caballo blanco con un arco, pero la Torah el texto no dice que tiene flecha, entonces nos habla de un mensaje que no transforma, un mensaje que no da en el blanco, un mensaje que no tiene continuidad. Y las personas hoy en día están despertando, están preguntando, algo está pasando en el mensaje que ya no transforma. Y obviamente, cuando el árbol se desliga de la raíz y comienza a tratar, o mejor dicho, la rama se desliga de la raíz y comienza a tratar de subsistir por sí sola, pues obviamente comienzan a ocurrir situaciones donde eventualmente la rama se seca. Y Pablo de Tarso, escribiendo a la congregación de Roma, a los romanos, les dice a ese grupo de gentiles que ellos fueron injertados en el olivo natural, en el olivo que fue cultivado. Ese olivo representa a la congregación de Israel. Y al ser los gentiles injertados en ese olivo, pues obviamente están siendo cuidados por el jardinero, por el que se encarga de hacer que ese olivo se mantenga dando frutos, se mantenga bien cuidado. Cuando voluntariamente se desliga el gentil, y eso está en la historia probado así, de la raíz a la cual pertenecía, del árbol al cual pertenecía, pues comienza un proceso de secarse, le falta agua, y está ya viviendo de forma silvestre y está propenso entonces a ser influenciado por cualquier corriente que le acecha. Y esto es bien interesante porque históricamente hablando tenemos evidencia de que así fue. Pero gracias al Eterno,
que estamos nuevamente con este deseo de despertar y regresar a la Escritura, a sus fuentes, a comenzar a comprender las cosas desde el punto de vista de sus autores, de la experiencia que vivieron sus autores, porque claramente el autor principal de la Escritura es el Santo bendito sea, pero él utilizó a hombres para que escribiesen ese mensaje, y ese mensaje esos hombres lo escribieron conforme a su realidad, conforme a cómo entendían las cosas, y estas son las cosas importantes que debemos conocer. Como ustedes saben, nosotros en Eshaim acostumbramos a estudiar una porción de la Torá semanalmente, porque así vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15, que les fue instruido a los de las naciones. Y lo menciono y lo mencionaré constantemente para que usted busque usted mismo en la Escritura y vea con sus ojos que nunca los apóstoles del Mesías le dieron instrucción a los gentiles de no estudiar a Moisés. Al contrario, vas a ver en el famoso concilio de Jerusalén que Jacobo el justo le dice: dile a los gentiles que preserven estas leyes de pureza, de la fornicación, de lo estrangulado, de la idolatría y de sangre. La Torá prohíbe comer sangre, así que si a usted le gusta comer la carne con un poco de sangre, lo que llaman rare o medium rare, pues, y usted dice que anda en el camino de Dios, pues debe reconsiderar eso, porque la Torá prohíbe comer sangre. Y si a usted le gusta comer morcilla, pues sepa usted que la Torá prohíbe comer sangre. Así que debe reconsiderar esas cosas, porque los apóstoles del Mesías decretaron en el capítulo 15 del libro de los Hechos que los gentiles que se están uniendo a la fe de los nazarenos debían abstenerse de esas cosas. Estamos, amigos, regresando a las fuentes. Estamos tratando de entender cómo era la fe al principio y cómo se perdió eso. Y mire qué cosa interesante. Dice el mismo texto que Moisés tiene quien los predique todos los Shabbats en la sinagoga. Ahí vemos evidencia clara que los gentiles asistían los Shabbats a las sinagogas a escuchar el mensaje de Moisés. Cosa que nosotros desconocíamos cuando nos desligamos del árbol. Y esto es importante porque dentro de la Torá está el fundamento, dentro de lo que llamamos el Pentateuco, está el fundamento de todo lo que se va a construir a lo largo de la historia del pueblo de Israel. A tal grado que, por ejemplo, vamos a ver que en el día de ayer que comenzamos a estudiar un nuevo libro, el libro de Deuteronomio, que es el libro que habla las últimas palabras de Moisés. Se conoce en el mundo judío como Mishneh Torah, la segunda Torah o la explicación de la Torah. Y es porque Moisés va a comenzar a explicarle al pueblo todo lo que ellos vivieron en los 40 años por el desierto y las leyes que el Eterno les dio para que ellos como nación comenzasen a vivir una vida ordenada, una vida lejos del desorden y el caos representado por Egipto, el lugar donde ellos salieron. Y vas a ver que en ese libro de Deuteronomio Moisés va a hacer advertencia de las bendiciones que van a venir sobre el pueblo si el pueblo obedecía las palabras del Eterno y las maldiciones que el Eterno derramaría sobre el pueblo si el pueblo desobedecía los preceptos. Usted podría decirme, sí, por eso son las leyes del pueblo de Israel. Recuerde que Pablo de Tarso dijo que los gentiles han sido injertados en el olivo natural, en el olivo cultivado. Y ese olivo cultivado es el pueblo de Israel. Entonces vas a encontrar que Moisés va a dejarle escrito a este pueblo estas últimas palabras que van a ser muy significativas a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Porque, por ejemplo, Moisés va a hablar de cómo el Eterno va a hacer que ellos sufran un exilio si ellos olvidan el camino del Eterno y los iba a herir con peste. Y esa palabra peste en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versículo 21, es muy interesante, amigos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra peste en hebreo, en ese texto, usa las mismas letras y el mismo orden. Lo que cambia es la vocalización. Usa las mismas letras y el mismo orden de letras. Y vuelvo y repito, lo que cambia es la vocalización de la palabra, expresión o palabra. Así que cuando usted escucha la palabra de Dios, usted está escuchando el concepto Hadavar. Hadavar Elohim. La palabra de Dios, la Davar, palabra. Elohim, Dios. Y esa palabra Davar, que nosotros traducimos como palabra, también significa expresión o cosa, usa las mismas letras que la palabra peste. Y esto nos llama mucho la atención porque no es casualidad que Moisés haya escrito eso de esa forma. Y los que han analizado el texto nos da a entender de que cuando el Eterno habló a su pueblo,
Habló para que el pueblo en su libre albedrío escogiese si quería o no caminar la senda del Eterno. Y ellos voluntariamente dijeron, todo lo que Hakadosh Baruj Hu diga, haremos. Y eso es como un juramento, como una aceptación de las palabras del Eterno. Y de cierta forma el pueblo renunció de alguna forma u otra al libre albedrío. ¿Por qué? Porque no van a hacer ahora su voluntad, sino la voluntad del bendito. Pero eso trae unas consecuencias. El Eterno dice que si no escuchan sus palabras y no hacen, el Eterno entonces enviaría una serie de situaciones en su vida con el único fin de traerlos de vuelta. Las calamidades, las plagas, las enfermedades, todas estas cosas que el Eterno le dice al pueblo de Israel que serían heridos por haber violado su pacto, era con el único fin de traerlos de vuelta. Y una de esas palabras importantes que Moisés utiliza para hablar de cómo el Eterno hará que el pueblo regrese a él, es la palabra peste. Y la palabra peste en hebreo es diber. Usa las mismas letras, pero se pronuncia de una forma diferente. Y esto nos llama la atención, porque el Eterno inspira a Moisés a escribirlo de esa forma. Y la conclusión que hemos llegado es que cuando el Eterno envía peste, es con el único fin de hacernos a nosotros recordar las palabras que Él dijo. Y esto es importante, porque vas a saber que en toda la Escritura hay versículos que dice, cuando veas el día del mal, medita. El bien y el mal viene del Eterno. Moisés dice, cuando estés en ese lugar allá distante y te pasen todas las cosas que has vivido, que te van a pasar por haber olvidado el Eterno tu Dios, y medites en tu corazón y decidas regresar, el Eterno tu Dios, y te arrepientas de corazón, el Eterno tu Dios te recogerá del lugar donde estás y te traerá de vuelta. Y esto me recuerda a la parábola del hijo pródigo, donde Adonai Yeshua habla de este hijo que quiso malgastar su herencia. Nosotros hemos escuchado diversos discursos de forma filosófica o con pensamiento prácticamente griego para explicar ese mensaje y llevar a las personas obviamente a arrepentirse de sus pecados. Pero el contexto que Yeshua utiliza es el contexto que aparece en la Torá de los profetas, donde vas a encontrar que el Mesías habla de este joven que decidió malgastar su herencia, y la herencia del pueblo de Israel es la Torá que el Eterno le dio, y decidió irse y malgastar su herencia, y allí viviendo con los cerdos se da cuenta, razona y se da cuenta de que no puede vivir como está viviendo. Y ahí es donde entra una palabra importante, razona. Una de las cosas muy importantes de esta sección de la Torá llamada Devarim, que comienza en el capítulo 1 de Deuteronomio y termina en el capítulo 3, versículo 22, en este mes de Av, un mes muy importante en la historia de Israel, es que Moisés busca hacer que el pueblo razone una de las cosas que nosotros hemos perdido. Nosotros como seres humanos hemos perdido esta capacidad de diferenciar entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, a tal grado que hoy en día en las redes sociales y en diferentes medios vas a encontrar que todo el mundo presenta información y le llama su verdad. Y entonces ahora encontramos esta idea de la verdad es relativa y depende de la percepción de la persona. Pero no es así. Lo que hemos perdido como seres humanos es la capacidad de distinguir la verdad y de la mentira, la luz de la oscuridad. Y como estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque queremos ser nosotros dueños de nuestro propio destino, estamos confundidos y no sabemos realmente qué es bueno y qué es malo. A tal grado que premiamos estos días pasados. Una de las cosas que más me llamó atención de lo que está pasando en este mundo es cómo en estos días pasados se ha premiado a un artista donde la letra de su música es tan y tan y tan terriblemente oscura que el oído que presta atención a esa música verdaderamente está enfermo. Y se le ha premiado como el compositor del año. ¿Cómo se sentiría en Puerto Rico el autor de Verde Luz o el que escribió Mi Viejo San Juan, cuando premiaron a un artista que lo que canta es, amigos, no hay palabras para expresar lo que dicen esas letras, y lo llaman el compositor del año? Ahí vemos el nivel de oscuridad en el que se encuentra la humanidad, que no sabe ya distinguir entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Y a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Y eso son cosas que la Escritura ya iba a anticipar que iba a suceder, porque es parte de la redención. Y Moshe le deja esta herencia al pueblo para que el pueblo razone y se convierta en luz y enseñe a los humanos a razonar. Los humanos hoy en día no quieren razonar. Cada uno está enfroscado en su propia verdad y en sus propios derechos. Yo tengo el derecho de ser feliz a costilla del sufrimiento y del daño al prójimo.
estamos bien sumergidos en la verdad y ya hemos perdido esa capacidad de razonar, de diferenciar, de entendimiento. Y esto bien importante porque la sección de los profetas que estudiamos en el día de ayer es la sección que comienza en el capítulo 1 de Isaías y donde el Eterno, incluso el Shabbat de ayer se llama el Shabbat Jasón, el Shabbat de la visión, donde Isaías tiene la visión de cómo Jerusalén sería destruida, el santuario sería destruido porque el pueblo se había desviado de su camino y se había enfermado por haber olvidado las palabras del Eterno. Y en el versículo 18 de ese capítulo, el Eterno le dice a Israel, ven, razonemos. Pero interesante que en hebreo da a entender como que camina hacia mí y ven y razonemos. Y caminar hacia el Eterno significa un retorno. Y si retornas, abandonas lo que hacías, porque lo que hacías no cabe en el mundo de Dios. Y Hashem le está diciendo al pueblo, ven hacia mí, camina hacia mí, razonemos. Entremos en razón. Observa que lo que está pasando a tu alrededor es la consecuencia directa por haberte envuelto en la oscuridad y no caminar en la luz. Y una de las consecuencias históricas que están ahí para enseñarnos los grandes misterios de Dios es cómo el Eterno destruyó el santuario. 2 veces. 2 veces. Primeramente el de Shelomo, el santuario que construyó Salomón, que David planificó y el Eterno le concedió. Y el segundo templo, que ocurrió en la época, unos 40 años después de la muerte de nuestro santo Mesías. Y ambos eventos son catastróficos para la historia del pueblo, pero significativos porque nos dan un mensaje y nos ayuda a entender. Recuerde que la revelación de Dios llegó al pueblo santo para que el pueblo santo pudiese entonces transmitirle al mundo la verdad de Dios. ¿Por qué fue destruido el santuario? La historia bíblica nos dice que el primer santuario fue destruido porque el pueblo se había desviado del camino de Dios. Pero ¿y el segundo templo? ¿Por qué se destruyó? Algunas personas dicen, se destruyó porque rechazaron al Mesías. Otras personas dicen, se destruyó porque el pueblo quiso hacerle la guerra a Roma, y ahí vemos el asunto de las percepciones. Pero una de las cosas bien interesantes, y los evangelios lo van así mostrar, es que en la época del segundo templo había mucho conocimiento de Torá, había mucha disciplina, pero había competencia y envidia entre personas. Había odio sin sentido, incluso los rabinos dicen que el segundo templo se destruyó por el odio sin sentido. Y así mismo vemos también en los evangelios cómo constantemente los diferentes sabios de ese tiempo comenzaron a tratar de refutar las palabras del Mesías, que en nuestros ojos vemos como algo malvado, porque nosotros obviamente defendemos a nuestro Señor, pero tenemos que ponernos del punto de vista de ese mundo, cómo Yeshua veía ese mundo y cómo sus discípulos lo veían, porque nosotros obviamente estamos bien prejuiciados por el antisemitismo que nos fue sembrado con el pasar del tiempo, en el momento que la rama se desliga del árbol. ¿Qué ocurrió en la época del segundo templo? Pues mira, los sabios dicen que el templo se destruyó por el odio sin sentido, incluso asimismo el Mesías murió. El Mesías lo mataron sin sentido. Ahora, no piense usted que los judíos mataron a Jesús. Todos lo mataron. Roma participó de su muerte, al igual que el pueblo de Israel. Ambos lo mataron y eso nos presenta cómo nosotros los seres humanos, no importa de qué clan pertenezcamos, seamos judíos, seamos gentiles, todos hemos participado de la maldad, todos hemos hecho lo incorrecto. Y históricamente hablando, el 9 de Av, que es la semana próxima, el día 29 de la caída del sol hasta el jueves 30, el 9 de Av se conmemora como la destrucción del santuario y se acostumbra a ayunar. Bíblicamente hablando está así establecido. Vas a ver que en Zacarías capítulo 8 se habla del ayuno del mes quinto. Este es el mes quinto, donde Zacarías dice que ese, entre otros ayunos, serán un tiempo de regocijo y alegría para la casa de Judá, para el pueblo judío. Y esto es bien importante porque los ayunos que se hablan aquí, todos ellos están relacionados a experiencias negativas, experiencias tristes, experiencias difíciles para el pueblo santo. Y por eso es que el Eterno, a través de los profetas, comienza a profetizar que Él enviaría al Mesías
para restaurar el lamento y convertirlo en alegría. Y mire qué interesante. El libro que se lee el 9 de Av es el libro de Lamentaciones, que en hebreo es Ejá. Ejá. Y es la primera palabra que aparece en el libro de Lamentaciones. Y esa Ejá, esa palabra es traducida como ¿cómo? ¿Cómo yace solitaria? Ejá, ¿cómo? Pero las palabras que utiliza ahí el profeta está tan y tan envuelto en la presencia divina que el dolor que él expresa en ese momento es como si a Dios le doliera el corazón. Y él dice, ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? ¿Cómo? ¡Wow! Era así. Era así la razón por la cual Jerusalén fue establecida, para que estuviera solitaria, para que su santuario fuera desolado. Vas a encontrar en un salmo que dice que Jerusalén fue construida como una ciudad donde cupieran todas las tribus. Jerusalén es santa y buena. ¿Y cómo yace solitaria? ¿Qué hemos hecho nosotros para hacer que eso pase? Ahora, para poder entender el dolor del profeta, tenemos que entender lo que representa la destrucción del santuario y la desolación de la ciudad de Jerusalén. Tenemos que entenderlo, porque si no lo entendemos, no vamos entonces a comprender muchas de las cosas que el maestro Nazaret enseñaba y se han torcido por el desconocimiento histórico y el pensamiento del pueblo. Amigos, el santuario, lo que usted conoce como el templo en Jerusalén, representaba la presencia de Dios con el pueblo. Representaba la armonía y el perfecto funcionamiento del mundo que Dios creó. El deseo del Eterno de habitar con el humano, como al principio, que vemos que en el relato de la creación se habla del humano en el huerto del Edén y Dios con él allí. El templo representaba esa unión de cielo y tierra, a tal grado que los escritos sagrados de Israel dicen que en el lugar santísimo era la medida, era 20 cubos por 20 cubos, si no me equivoco, y 20 cubos de alto, algo así si no me equivoco. Y el arca de la alianza era 3 cubos por 2 cubos. Y dicen los sabios que cuando se medía el interior del lugar santísimo, de donde estaba colocado el arca de la alianza hacia la derecha y de donde estaba colocado el arca de la alianza hasta la izquierda, las medidas eran iguales y parecía ser que el arca de la alianza no ocupaba espacio. Se supone que el arca de la alianza ocupara un espacio en ese lugar, pero los rabinos dicen que cuando el arca de la alianza estaba ubicado en el lugar santísimo no ocupaba espacio, dando a entender que en ese espacio del lugar santísimo había un cambio en las leyes de la física, en las leyes de la gravedad, en las leyes del tiempo, las leyes del espacio, mostrando con eso la idea de cómo el cielo, que nosotros llamamos el cielo, estaba presente en la tierra. Y esto es importante porque cuando se destruyó el santuario representó la desolación, la oscuridad, exilio y dolor. Y la Escritura habla en el profeta Zacarías que vendrá un tiempo donde esos ayunos, esos tiempos de lamentación que el pueblo ha tenido por lo largo de la historia, por eventos pasados, se convertirán en tiempo de alegría. Y esto me recuerda a una de las enseñanzas de Rabenu que vienen a donde eran unos discípulos de Juan y le dicen, ¿por qué nosotros ayunamos? Los discípulos fariseos y los discípulos de Juan ayunan y tú no ayunas. Tus discípulos no ayunan. Y él le dice, mientras el novio esté, no hay razón para que ellos ayunen. Y usted lee ese texto y estoy parafraseándolo, usted sabe cuál texto yo me estoy refiriendo. Usted lee ese texto y no te hace ningún sentido. Pareciera ser que el Mesías dice, no hay que ayunar, ya fue abolida el ayuno. Y buscamos esa excusa con nuestra mente reprobada de tratar de interpretar los textos fuera de todas estas cosas que estamos mencionando, amigo. Pero cuando tú conoces la sabiduría que hay detrás de la Torá y cómo las historias narradas todas se unen en una sola pieza, una ciudad construida piedra por piedra. Cuando usted ve que esas ideas se unen, usted va a entender lo que el maestro dice. El Mesías representa la restauración de todo. Y su aparición sería alegría y regocijo
para todo el que participe de ella. Y Él les está diciendo a los que están ahí presentes, mientras yo estoy aquí presente, no hay razón para estar triste, porque yo represento esa alegría, esa restauración. Mashiach está entre nosotros. Y vas a encontrar que en Zacarías dice que esos ayunos, vamos a leer el versículo, capítulo 8, versículo 19, dice, y así dice Adonai Sebaot, el eterno Dios de los ejércitos, los ayunos del mes cuarto, del mes quinto, del séptimo y del décimo, se convertirán en regocijo y alegría y en solemnidades gratas para la casa de Judá. Amad pues la verdad y la paz. Esas palabras son importantísimas. Amad pues la verdad y la paz. Porque si el maestro Nazaret en sus últimas palabras, yo sé que el tiempo no me ayuda, en sus últimas palabras ante el Todopoderoso, antes de ser llevado injustamente al madero, dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y amigo, cuando Adonenu Yeshua, nuestro Señor Jesús, dijo esas palabras, lo que usted conoce hoy como Nuevo Testamento no existía. Así que cuando Él dijo tu palabra es la verdad, ¿a qué se refería Adonenu Yeshua? Obviamente, a la Torah y los profetas. Porque la Torah y los profetas es revelación de Dios para su pueblo y para todo aquel que quiera conocer el camino. Y el profeta aquí, Zacarías, dice, amad pues la verdad y la paz. ¿Por qué la paz es importante además de la verdad? Porque el hecho de que tú sepas una verdad no es una licencia para destruir y causar desorden. Al contrario, el conocer la verdad te da la seguridad y la garantía de que estás haciendo lo correcto ante el Eterno si pones en práctica esa verdad. Y Jerusalén, dentro de su nombre está la palabra Shalom, paz. Para que Jerusalén sea otra vez la ciudad gloriosa y sea otra vez la ciudad donde reciba a todas las tribus y las naciones, como dicen los profetas que volvería a pasar. Jerusalén tiene que tener paz. Jerusalén hoy no tiene paz. Hay conflictos en Jerusalén. Y mientras hayan conflictos en Jerusalén, el mundo no tiene paz. Y por eso es que se nos ordena a orar por la paz de Jerusalén. Pero no solamente eso, amigo. Tenemos que amar la verdad. Y si hacemos esas cosas, de seguro vendrá el Rey de la Paz, el Mashiach. Y entonces todos estos tiempos de tristeza, todos estos tiempos de angustia, se convertirían en alegría. No habrá más razón para ayunar, no habrá más razón para lamentarse, no hay más razón para llorar y decir, Adonai, ten misericordia a nosotros. Cuán importante es Mashiach, porque el regreso de Él representa la restauración de todas las cosas, el establecimiento del reino de justicia y la verdad de Dios. Con este pensamiento los dejo. Y esta ha sido mi participación hoy en el programa de Derech Hashem. Para mí es un gusto estar con ustedes y espero la semana próxima continuar hablando de estas maravillas de las palabras de Dios. Les hablo Joseph y este es el programa de Derech Hashem. Al camino de Dios.